Bueno, empezaremos con el tema de corriente eléctrica. Y bueno, para empezar a hablar de corriente eléctrica, creo que es muy importante eh, pues dar una pequeña referencia histórica acerca de diferentes personajes que han aportado su granito de arena a la teoría. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta el momento lo que hemos visto en campo eléctrico, potencial, energía potencial eléctrica, fuerza de Coulomb, han sido cargas eléctricas que están estáticas, quietas. Pero bueno, ¿qué pasaría si estas cargas se mueven? Muchas personas han dedicado a estudiar la corriente eléctrica. Y aunque, claro, podemos empezar desde hace 2000 años para atrás, creo que al menos yo escogí empezar con Sir William Watson, que este fue un físico inglés que reforma la botella de Leyden. ¿Qué es la botella de Leyden? Es más, me di a la tarea de buscar un video que hablara de la botella de Leyden. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a ponerles el video para que conozcan lo que es la botella de Leyden. Entonces, veámosla. Este paso en nuestra historia llegó cuando aprendimos a almacenar la electricidad. Pero esto no sucedió en Gran Bretaña, sino al otro lado del Canal de la Mancha, en el corazón de Europa. Al otro lado del canal, los electricistas trabajaban con la electricidad como sus homólogos británicos, y de hecho allí había un centro destinado a la investigación de la electricidad en Leiden, Holanda. Y fue aquí donde un doctor dio con el invento que aún se considera el más significativo del siglo XVIII. Un invento que todavía encontramos en la mayoría de aparatos eléctricos hoy en día. Aquel doctor era Pieter van Musschenbroek, quien, a diferencia de Gray, se formó desde muy joven. Pero irónicamente, su gran descubrimiento no surgió de su rigurosa ciencia, sino por un simple error humano. A medida que intentaba encontrar un modo de almacenar la carga eléctrica para tenerla lista para sus experimentos, casi podía oírse un hilo de pensamientos. Si la electricidad es un fluido que fluye de una forma parecida a la del agua, es posible que ésta se pueda almacenar como se almacenan los líquidos. Así que Musschenbroek partió literalmente de este planteamiento. Cogió una botella de cristal y la llenó de agua. Después introdujo en el agua el extremo de un cable conductor conectado al generador eléctrico de Hawkesbury. Luego colocó la botella sobre una superficie aislante. A continuación, intentó verter en la botella con agua la electricidad generada por la máquina y transportada a través del cable. Pero por más que lo intentaba, la carga no se almacenaba en la botella. Entonces, un día, por accidente, olvidó colocar la botella sobre el aislante y la cargó mientras aún la sostenía con la mano. Finalmente, sujetando la jarra con una de sus manos, tocó la tapa con la otra y recibió tal golpe eléctrico que casi lo revuelca por el suelo.
Muschenbroek escribió: "Este es un nuevo y terrible experimento que os aconsejo que nunca intentéis, pues juro por el reino de Francia que yo no lo repetiría, ya que si he sobrevivido a él ha sido por la gracia de Dios. Así que seguiré su consejo y sin tocar la tapa intentaré conseguir una chispa". El poder eléctrico que fluía de la botella era mayor a lo visto hasta entonces. Y para mayor sorpresa, la botella podía almacenar aquella electricidad durante horas e incluso días. De modo que en honor a la ciudad de Leiden, donde Muschenbroek realizó su descubrimiento, este pasó a llamarse Botella de Leiden. Y su fama pronto se extendió por todo el mundo. En muy poco tiempo, entre el 1745 y el fin de la década, el nombre de Botella de Leiden se globalizó. Se extendió desde Japón al este de Asia, de Filadelfia al este de América. Se convirtió en uno de los elementos científicos que menos tardó en globalizarse. Aunque la botella de Leiden se convirtió en un fenómeno eléctrico, nadie tenía ni la menor idea de cómo funcionaba. Si vaciamos una jarra de fluido eléctrico, el choque eléctrico que produce aumenta si dejamos que el fluido toque tierra. ¿Por qué es mayor el choque eléctrico si la jarra gotea? ¿Por qué el choque eléctrico es menor si mantenemos el fluido en la jarra? Este fue el reto al que se enfrentaron los filósofos eléctricos de mediados del siglo XVIII. La electricidad era sin duda una maravilla fantástica. Producía chasquidos y chispas, y ahora podía almacenarse y ser transportada. No obstante, ¿qué era la electricidad? ¿Cómo funcionaba? ¿Y por qué podía hacer todas estas cosas? Era todavía un absoluto misterio. Muy bien, perfecto. Esa es la famosa botella de Leiden. Muy bien. Perfecto. Entonces, Sir William Watson fue la primera persona que se encargó de, reformar esa botella y además demostró que la descarga de electricidad estática es una corriente eléctrica. Bueno, si queremos, de hecho voy a hacerlo, ¿verdad? Creo que es un deber. Este señor es Sir William Watson, ¿verdad? Vamos a dar una pequeña fotografía a cada uno de los científicos que voy a hablar. Muy bien. Bueno, eso no es una fotografía, es como una pintura, ¿verdad? Un retrato. Luego viene Benjamin Franklin, que yo creo que es una persona muy reconocida, en especial porque salen los billetes de $100. ¿Okay? Este señor estadounidense es el inventor del pararrayos y calificó a las sustancias eléctricamente positivas y negativas. Y entonces aquí es donde entramos ya al análisis de la corriente. Y es que Benjamin Franklin, ¿okay? Que bueno, y como ustedes ya saben, ¿verdad? Sería el Benjamin Franklin, el de los billetes de 100, ¿verdad? De $100. Es el que, bueno, piensa por primera vez, o bueno, define por primera vez el asunto de las cargas positivas y negativas. Entonces él, claro, él se hace una pregunta, en una corriente eléctrica, ¿qué será lo que se mueve? Si cargas negativas o positivas. Y bueno, entonces Charles Agustín de Coulomb establece por primera vez las leyes cuantitativas de la electrostática, como lo vimos anteriormente en lo que es fuerza de atracción o repulsión de cargas. Y entonces, pues bueno, si quieren pues conocerlo, este es
Charles Agustín de Coulomb. Y recordemos él, ¿verdad? Digamos, él determina o encuentra cuál es la fuerza de atracción o repulsión de cargas. Si son de igual signo, pues se repelen, y si son de signos contrarios, se atraen. De Charles de Coulomb llegamos a Alessandro Volta. Alessandro Volta es el que inventa la pila, que hay que tener cuidado, ¿verdad? Una pila no es lo mismo a una batería moderna. Volta lo que hace es apilar discos de zinc y cobre, y entre los discos de zinc y cobre lo que hace es rellenarlo o intercalarlos con cartón humedecido con un electrolito. ¿Sí? Entonces, es tal vez la primera vez en que se puede almacenar, pongámosle así, se puede almacenar energía por medio de una pila en este caso. Voy a enseñarles una imagen para que vean lo que es una pila de vamos a ver, vamos a descargarla, aquí está. Esto sería una pila. No tiene nada en común con una batería moderna, pero vemos los discos de zinc y cobre intercalados por un electrolito, ¿verdad? Un cartón con un electrolito, que eso puede ser sal. Muy bien, entonces ese es el invento de Alessandro Volta. De ahí llegamos a un físico muy importante, que es Hans Christian Ørsted, que descubre el campo magnético alrededor de un cable que transporta corriente. Es, digamos que, uno de los primeros experimentos que determina el magnetismo, porque bueno, toda esta parte pertenece a la electrostática, pero la electrostática nunca anda sola. Por lo general, siempre está acompañado de campo magnético, ¿verdad? Para generar el electromagnetismo. Bien. Si lo quieren conocer a Christian Ørsted, okay, sería este señor que está aquí. Muy bien. Y llegamos a André-Marie Ampère, que bueno, descubrió esa ley que mueve esa aguja posicionada alrededor del cable, ¿verdad? De hecho, en magnetismo, una de las estrategias metodológicas que existe para encontrar el campo magnético de un alambre es la ley de Ampère. Este es Ampère. Muy bien. Perfecto. Entonces vea que nos hemos dado un pequeño viaje por algunas personas importantes a nivel eléctrico. Si seguimos hablando, pues encontraremos a George Simon Ohm. ¿Okay? Que Ohm tiene una particularidad, que inclusive una de las leyes más básicas que existen en la electricidad corresponde a la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, ya les voy a enseñar una fotografía de él, ¿okay? Para que lo conozcan. Y creo que el de Ørsted fue el que lo dije mal. Sí. Vamos a ver. Ajá. Sí. Este es Ørsted. Este que está acá. Vamos a ver si me puedo devolver. Creo que lo había dicho. Este es Ørsted. Este es Ohm. Y este es Ampere. Y este era Coulomb. ¿Muy bien? Y para terminar con uno de los monstruos de la física experimental,
Michael Faraday. ¿Sí? Michael Faraday es el que logra determinar la inducción electromagnética, que es uno de los conceptos más importantes del electromagnetismo hoy en día. Y bueno, toda esta serie de personajes que acabo de mencionarles han contribuido en alguna manera, sea muy importante o no, en el campo del electromagnetismo. Ahora vamos a dedicarnos a estudiar variable por variable que compone una corriente eléctrica. Y es que, bueno, si hablamos de corriente eléctrica, la corriente eléctrica, ojo, es la cantidad de cargas que pasan por un punto dado en un intervalo de tiempo. Entonces imaginémonos que esto es como una autopista, ¿verdad? Entonces aquí está la autopista y ahí van los carros moviéndose en una dirección. ¿Cuántos carros en un intervalo de tiempo pasan por ahí? Es lo que llamamos una corriente eléctrica. Sabemos de que la carga está dada en coulombs y que el tiempo está dado en segundos. Entonces, un coulomb por segundo es un ampere. Esa va a ser la unidad de la corriente eléctrica. Ampere. Y bueno, la primera pregunta que nos haremos es, ¿quiénes se mueven en una corriente eléctrica? ¿Serán las cargas positivas o las cargas negativas? Y es que aquí a esa pregunta llegó Benjamin Franklin, que él, dijo, significa que hay cargas positivas y cargas negativas, y entonces quiero averiguar cuáles se mueven, si las positivas o las negativas. La respuesta es muy fácil, ambas cargas se mueven. Nada más que para que se muevan necesitamos de una variable muy importante para que esto ocurra, y es el campo eléctrico. Este campo eléctrico que ustedes ven ahí va a ser generado por una batería, ¿ok? Las baterías son las que van a aportar potencial a mi circuito, pero van a ser las que generen ese campo eléctrico para que las cargas se muevan. Y aquí hay que recordar lo que decía Coulomb con respecto a cargas dentro de un campo eléctrico. Que las cargas positivas van a ir en la dirección del campo eléctrico, mientras que las cargas negativas van a ir en dirección contraria a ese campo eléctrico. Entonces, este flujo de cargas en ambas direcciones lo que ocasiona es que haya una diferencia de potencial, porque aquí se acumularán más las cargas positivas y de este otro lado se acumularán más las cargas negativas. Eso es lo que crea ese campo eléctrico. Hay una diferencia de potencial. Entonces, en una corriente eléctrica se mueven ambas cargas. Hay un movimiento relativo, si lo queremos ver desde el punto de vista teórico de lo que está pasando ahí. Hay un movimiento relativo. Positivas van en la dirección a favor del campo eléctrico, las negativas irían en contra. Pero bueno, entonces, como en algún momento lo tuvo que haber dicho el mismo Benjamin Franklin, ese flujo de cargas en ambas direcciones, necesitamos escoger una dirección neta para la corriente eléctrica. Y entonces aquí es donde hablamos de una corriente convencional. Entonces la corriente convencional es donde las cargas que se moverán y hacia la dirección que tomaremos como corriente serán las cargas positivas. Entonces las cargas positivas, en la dirección en que se muevan, en esa dirección va a ir la corriente. Eso es lo que es una corriente convencional. Sí, cabe mencionar que las cargas eléctricas no fluyen como el agua, como lo vieron ahora en la botella de Leiden, no. Sino que en ausencia de una diferencia potencial, o sea, en ausencia de un campo eléctrico, los electrones libres en un alambre metálico se mueven aleatoriamente, ¿verdad? A grandes velocidades colisionando entre sí. Por eso es que no hay un flujo de carga, digamos. Un cable, si usted no le coloca una diferencia potencial, no lo conecta a nada, pues él no va a transportar una corriente. Ahora, si nosotros le metemos una diferencia potencial, por ejemplo, a este cable,
y yo este extremo lo conecto a una batería y este otro extremo lo conecto al otro polo de la batería, esa diferencia de potencial aplicado entre los extremos hace que aparezca un campo eléctrico, que lo represento con la flecha verde. Y entonces, aún las cargas se mueven aleatoriamente, pero el campo eléctrico que yo acabo de meter por conectar este cable a una batería, los obliga a moverse en una dirección neta. Y aunque se mueven en todas las direcciones, pero al entrar en colisión con los átomos del conductor, las componentes sumadas dan una dirección. ¿Ve? Y a ese flujo neto de electrones se caracteriza por la velocidad de deriva. Entonces vea qué curioso, porque entonces, esto es un electrón. Recuerde que los electrones se van a mover en contra del campo eléctrico. Entonces, aunque los electroncillos van colisionando con todos, ¿verdad? Y tiene ese movimiento errático de va, viene, sube, vuelve a ir para acá, luego baja. No es en línea recta directa al campo eléctrico. Entonces, pues eso hace que exista una velocidad de deriva. El campo eléctrico, pongámosle así, va a gastar energía como para tratar de acomodar ese electrón y que se mueva en dirección contraria a él. Aunque sabemos de que no lo va a hacer perfecto. Entonces imaginémonos que esto es como un amigo borracho, ¿verdad? Que anda moviéndose por toda la clase, por todo el salón o por todo el lugar, y el campo eléctrico es un amigo que sí está cuerdo, ¿verdad? Y lo quiere jalar y llevárselo para su casa. Pero ahí como está borracho, ¿verdad? Él se mueve para todo lado, mientras que el amigo que está cuerdo, que es el campo eléctrico, lo jala en una sola dirección. Y dice, bueno, vea, pues vámonos. Y su casa queda para allá, para la derecha. Y aunque, bueno, va caminando erráticamente porque va borracho, pero podríamos decir que al fin y al cabo está caminando en una dirección neta, ¿verdad? Total. Va hacia la derecha. La fórmula de corriente eléctrica, entonces vea qué curioso. La fórmula de corriente eléctrica que va a dar dado en ampere a nivel de velocidad deriva sería N, donde N es el número de cargas. Entre más cargas hayan pasando por aquí, más corriente va a haber. Q es la magnitud de la carga. ¿Cuánto vale la carga que está pasando por ahí? 10 coulombs, 5 coulombs, 40 coulombs, no es lo mismo. Si hay más carga con un valor más grande que pasa por ahí, más corriente. VD sería la velocidad de deriva. Ahí sí sería la velocidad de deriva. Y A es el área. Entonces vea qué curioso, un cable que tenga mucha área, pues va a tener mucha corriente, va a pasar por ahí mucha corriente. Y tiene sentido, entre más grueso es el cable, más corriente va a circular por él. ¿Sí? Pero bueno, aquí hay un detalle curioso. Por ejemplo, con respecto a las velocidades de deriva, resulta que si uno hace el cálculo, que no lo voy a hacer aquí, nada más lo voy a mencionar como un dato curioso, ¿verdad? Si uno hace el cálculo, la velocidad de deriva para los electrones es más o menos de 1 milímetro por segundo. O sea que le tomaría a un electrón más o menos 17 minutos viajar 1 metro. Y entonces usted diría, claro, ahí es donde entra la gran duda, entra la pregunta. ¿Por qué? Si para viajar 1 metro necesito 17 minutos, porque yo vengo acá y enciendo el interruptor de la luz y es casi que instantáneo. Tendría que esperarme a que a estos electrones les dé la gana de llegar al otro lado del cable para ahí pues encender la luz. Y bueno, la respuesta está en el campo eléctrico. El campo eléctrico no es pequeño, ¿okay? El campo eléctrico, la velocidad con la que ese campo eléctrico se genera es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y eso hace que el electrón viaje sumamente rápido una vez que usted enciende el interruptor. Tal vez usted se ha preguntado eso, ¿verdad? Qué curioso, la velocidad de la luz es lo más rápido que existe y no hay nada que viaje a la velocidad de la luz que la misma luz.
Pero si yo enciendo el interruptor de la luz de la cocina o de mi cuarto, es casi que instantáneo. Bueno, eso se debe al campo eléctrico. Como el campo eléctrico se mueve tan, pero tan rápido, pues prácticamente a encender el interruptor de la luz de su cuarto es casi instantáneo a ver la luz encendida, ¿verdad? Pues bueno, muy bien. Ahora, vamos a hablar de un elemento muy importante a la hora de hablar de corriente eléctrica. Y eso es la resistividad. ¿Sí? Vamos a hablar de la resistividad. Para hablar de la resistividad tenemos que pensar lo siguiente. Ok. Por ejemplo, si por de casualidad nos gusta leer historia y buscamos en qué momento la corriente eléctrica llega aquí a Costa Rica, bueno, yo le diría que la primera ciudad en América Latina, en Iberoamérica, que tenía luz eléctrica fue San José, que por ejemplo un 9 de agosto de 1884 era la primera vez que la ciudad era iluminada con 25 bombillas. Y lo curioso es que, bueno, San José fue después de Nueva York, ¿verdad?, en ser iluminado. Y entonces la pregunta es, bueno, después de Nueva York y creo que era París, se iluminó San José. Bueno, la pregunta es ¿qué material habrán utilizado, verdad, para pues darle corriente eléctrica a San José, Costa Rica? Bueno, resulta que al inicio la corriente se transportaba por medio de cables de plata y oro. Y entonces, claro, imagínese usted hoy en día, ¿verdad?, que esto pasara. Más de uno subido en un poste. ¿Y a qué se debe que hayan utilizado oro y plata y ahora, por ejemplo, se utiliza cobre? Bueno, la explicación del por qué se da en la resistividad. Resulta que la resistividad es una propiedad del material. No todos los metales conducen corriente de una manera eficiente. Digamos, no es lo mismo conectar un alambre de cobre a conectar un alambre de plata. Aunque los dos son metales, no son el mismo metal. No tiene la misma cantidad de electrones un átomo de plata a un átomo de cobre. Bueno, entonces, la resistividad es esa propiedad que se va a encargar de explicar por qué a los diferentes metales se les hace más fácil o más difícil transportar corriente. Y aquí es donde hablamos, por ejemplo, que la plata tiene una resistividad de 1,47 por 10 a la menos 8, mientras que el plomo tiene una resistividad de 22 por 10 a la menos 8. Entonces, claro, si usted se pone a pensar cuál tiene una resistividad más alta, la respuesta es el plomo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el plomo le va a costar más transportar corriente. Que a la plata. ¿Ve? La plata va a aceptar que circule por ella corriente eléctrica más fácilmente, porque tiene una resistividad más baja. ¿Sí? O sea que si quisiéramos fabricar un cable de plata, este sería el mejor conductor de corriente eléctrica, porque tiene una resistividad baja. Aquí, cuando hablamos de un cable, podemos hablar no solo de corriente, sino que podemos hablar de densidad de corriente.
La densidad de corriente es la cantidad de corriente eléctrica que atraviesa un área dada, ¿ve? Que en este caso, digamos, es el área transversal del alambre, por ejemplo. Entonces, densidad de corriente sería corriente entre área. Ojo, muy importante, la corriente eléctrica no es un vector, ¿ok? No es un vector, pero la dirección en la que se mueven las cargas positivas, ¿se acuerdan? Le va a dar la característica de que, digamos, fuera un vector, pero la corriente propiamente no lo es. Es el flujo de carga la que le da esa direccionalidad a la corriente. La densidad de corriente sí es un vector, esta J sí es un vector. ¿Bien? Y menciono la densidad de corriente porque la fórmula de resistividad es campo eléctrico entre densidad de corriente. El recíproco o inverso de la resistividad es la conductividad. Y ojo, que importante ser el inverso. Porque si usted aumenta la resistividad, disminuye la conductividad. Y si usted aumenta la conductividad, disminuye la resistividad. En física eso se llama inversamente proporcionales. La fórmula de conductividad es esta. Es 1 entre la resistividad. ¿Okay? Si me pregunta qué signo es esto, es como una P. Puede ser una P como con un rabito aquí. La cual indica qué buen conductor es un material. La conductividad. Y es que, ojo, este asunto de la resistividad y la conductividad no es un evento aislado. Resulta que la resistividad de un conductor metálico depende de la temperatura y se incrementa al aumentar la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, se incrementa la vibración de los iones del conductor y esto dificulta la velocidad de deriva. Claro, entonces vea, póngase a pensar. Si usted aumenta la temperatura, todas esas partículas que se iban a mover en una dirección, cuando usted le aplicara el campo eléctrico, le va a costar más moverse. Porque al estar con una temperatura alta, ellas tienen mucha energía y se van a empezar a mover de un lado para el otro, de un lado para el otro, de un lado para el otro. Y al momento usted de aplicar el campo eléctrico, les va a costar más irse con ese campo eléctrico. ¿Se acuerda de la parte del dibujo anterior, de la velocidad de deriva? ¿Okay? Claro, imagínese, si usted viene y aumenta la temperatura de este cable, este electrón, al tener tanta energía, va a moverse aleatoriamente más rápido y más desordenadamente. Y cuando usted viene y mete el campo eléctrico, le va a costar un mundo a ese electrón coger una dirección en particular, que sería, bueno, en contra de la dirección del campo eléctrico. Entonces, si usted calienta un alambre, ese alambre va a conducir menos corriente, porque la resistividad aumenta con la temperatura. Y para verlo, para estudiarlo, me di a la tarea de hacer 3 gráficos, para que quede claro y puedan entender cuál es la diferencia entre un conductor, semiconductor y un superconductor. En el primero, el conductor es cualquier metal. Agarre un cable de cobre, lo calienta y se va a dar cuenta que conforme usted lo empieza a calentar, la resistividad aumenta. Pero vea qué curioso el semiconductor. A temperaturas bajas, la resistividad es muy alta. Pero si usted viene y lo empieza a calentar, la resistividad viene abajo. O sea, para un semiconductor, calentarse involucra que pase por él una mejor corriente, sin tanta oposición al paso de partículas por él. Y el último, el superconductor, ese es un caso muy, muy interesante, que los superconductores tienen prácticamente una resistividad cero si disminuye la temperatura por debajo de un punto crítico, por ejemplo, por ahí unos 4 grados
unos 4 grados Celsius, si no me equivoco. Hay muchos superconductores que a esa temperatura ya es perfecto, funcionan de lo más bien. Pero una vez que ya pasan esa temperatura crítica, puff, brinca la resistividad y se comporta como si fuera un metal normal. ¿Sí? Pero los superconductores trabajan a resistividad cero cuando la temperatura es increíblemente baja. Y la fórmula de cómo la resistividad cambia con la temperatura sería todo esta, donde, ojo, les explico qué es cada uno de ellos. Este ρ sub 0 es la resistividad que tiene el metal, ¿verdad? A una temperatura TO. O sea, yo le doy a usted esa resistividad. ¿Sí? Y ese alfa que ustedes están viendo ahí es el coeficiente de temperatura de resistividad. Ese coeficiente, este alfa, ¿verdad? Este alfa es el coeficiente. Pues bueno, aquí le di 4. Aluminio, hierro, plata y mercurio. De ellos, por ejemplo, la plata y el aluminio, perdón, el Al y el Ag, tienen coeficientes muy parecidos. Entonces, si usted los calienta, van a aumentar casi que igual de manera entre ellos dos. Pero el del hierro, el del mercurio, es increíblemente bajo. Eso hace que subirle la temperatura al mercurio no genere tantos cambios bruscos a la resistividad. No aumente mucho ni disminuya mucho. ¿Okay? La resistividad es una propiedad del material. Entonces, todos los elementos que estén hechos con plata, todos tienen la misma resistividad. Si está hecho de hierro, todos tienen la misma resistividad del hierro. Pero, ¿qué ocurre cuando es resistencia? Resistividad y resistencia no son lo mismo. No son lo mismo. La resistencia es una característica geométrica. Depende de la geometría del conductor. Así va a ser el valor de resistencia. Y depende de la geometría que presentan los materiales al paso de corriente a través de ellos. Le presento la fórmula, vean. Resistencia es igual a resistividad por el largo del cable entre el área de él. Su unidad son los ohm y se pone el símbolo 1 omega. Entonces, vea qué variables hay aquí para estudiar la resistencia. Okay, tenemos un cable con un área A. El cable tiene una longitud L. Circula una corriente por él. Eso hace que haya un campo eléctrico ahí. Y que, pues bueno, se genere una diferencia de potencial. Entonces, la resistencia, al igual que la resistividad, varían según la temperatura. Si usted calienta una resistencia, esa resistencia caliente va a provocar que la resistencia, el valor de resistencia de él, aumente. ¿Sí? Aumente. Y así como ahí aparecen los códigos de colores, quería presentarle, digamos, aquí tengo 2 resistencias. ¿Ven? Las resistencias que están viendo acá son muy vacilonas porque ellas tienen un código de colores. ¿Ven? Ellas tienen un código de colores. Y entonces, claro, la idea con el código de colores es que usted pueda leer el código de colores. Para leer el código de colores necesito una tablita. ¿Ok? Entonces, bueno, vean, por ejemplo, esta que tengo aquí en la mano. Aquí este último color es un dorado. ¿Sabe por qué identifico primero el dorado?
porque el dorado no es un color que ya a mí me interese para determinar las resistencias el valor de una resistencia. A eso se le llama, por cierto, se le llama valor nominal. ¿Okay? Esto es, según el código de colores, cuánta resistencia tengo en la mano. Pero el valor real, podemos utilizar un multímetro para averiguarlo. Entonces, vean, le voy a contar cómo se lee. Entonces, para esta resistencia que yo tengo aquí en la mano, el primer color es naranja. Entonces yo vengo aquí, banda número 1, color naranja es un 3. Entonces, apunte, 3. El segundo color es un blanco. Ok, entonces el blanco es 9, ¿ve? En la segunda banda. Ya aquí llevamos un 3 y un 9. ¿Qué forma? 39. Muy bien. El tercer color aquí dice que es color café. Entonces, 39 por 10. El tercer color es el multiplicador. 39 por 10 es 390. Y el último color es el dorado. Que el dorado o el plateado es la tolerancia. Y en este caso el dorado es un 5%. ¿Qué significa la tolerancia? Bueno, la tolerancia de una resistencia es el valor óhmico que nos dice qué tanto en porcentaje puede variar la resistencia. ¿Ve? Entonces, bueno, vean, para esta resistencia me dio 39 por 10, esos 390. Con un más menos 5% de ese valor estaría el valor real de la batería, de la resistencia. Bueno, para ello vamos a utilizar un multímetro para ver cuál es el valor real. ¿Ok? Recordemos que en los multímetros, voy a acercarlo para que lo vean. Recordemos que en los multímetros tenemos, aquí está ohm, ¿lo ven? Todo este sector de aquí mide resistencia. Entonces, si yo me vengo para acá a 2000, ¿qué significa que escoja 2000? Que va a ser 2000 ohm lo máximo que yo pueda medir. Y yo ya sé que mide 390. Vamos a ver si es cierto. Si yo agarro la resistencia y aplico los electrodos a la resistencia, el valor que me va a dar, vamos a ver, ahí está, véalo, 390. Muy bien, entonces sí, funciona el código de colores. La resistencia es 390. Ahora, aquí tengo otra. Ve esta otra que está aquí en mi mano. Ok, según esto, el código de colores que yo tengo aquí, si se fijan, es café, negro, café, dorado. Ok, vamos a ver, con eso me voy a venir al código de colores. Entonces, vamos a ver, voy a quitar esto de aquí un momento. Me voy a venir al código de colores. Me vengo para acá. Pongo esta cosa aquí. Y digo, bueno, a ver, café, negro, café. Café, 1. Negro, 0. Ya llevamos 10. Y otra vez café. 10 por 10. 10 por 10 es pues 100. Ok. Vamos a ver si esta resistencia mide 100 ohms. Bueno, volvemos a poner el multímetro acá. Me paso a 200 porque mi resistencia es menor a 200. Entonces el techo para medir son 200. Y vengo y aplico. Y tenemos 99 ohms. 98.9. Ese es el valor real de esa resistencia. El código de colores me dice 100. Ese sería el valor nominal. Y el valor real me lo dice el multímetro. Recordemos apagarlo siempre. Off.
Y recuerde que estos cables, bueno, para medir resistencia, tienen que estar posicionados en ohm en el positivo y com negativo. ¿Okay? Perfecto, esos serían los valores de resistencia. Y entonces, ya para terminar en esta parte introductoria, la última relación que tenemos es la ley de Ohm. La ley de Ohm muestra la relación entre voltaje y corriente a través de un elemento resistivo. Corriente es igual a voltaje entre resistencia. Esa es la fórmula de la ley de Ohm. Entonces, corriente en ampere, diferencia de voltaje en volts y resistencia en ohms. Y ya aquí en este momento queda uno a las puertas de entrar a circuitos. Bueno, termino hablando nada más de estas dos cosas. A partir de ahora, cuando veamos un circuito y tengamos este elemento aquí con un palito más grande que el otro, esto es la fuente. Fuente de voltaje. O lo que llamamos una batería. Recordemos, la batería es el dispositivo que se encarga de generar el campo eléctrico, de generar la diferencia potencial para que el circuito funcione. Sin una batería no funciona. Y esta línea ondulada se llamará resistencia. Así serán las resistencias, ¿ven? Y hay que recordar, lo veremos en la próxima clase, que corresponde ya ahora sí a analizar circuitos, que las resistencias siempre representarán caídas de potencial. Cada vez que una resistencia se conecta al circuito, por ella el potencial caerá. ¿Sí? Porque son consumidores de potencial, son comepotenciales. ¿Sí? Muy bien. Y aquí hay que recordar algo muy importante para los circuitos. La corriente en una batería siempre va a salir por el palito grande. Siempre, 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 siempre. Siempre saldrá por el palito grande. ¿Sí? Otros dos elementos que vamos a utilizar mucho es el voltímetro, que el voltímetro va a ser aquel instrumento para medir voltaje, voltímetro. Y el otro elemento que vamos a utilizar mucho a la hora de analizar circuitos es el amperímetro. Amperímetro. ¿Ven? Esos son dos elementos también que vamos a analizar, que vamos a ver cuando nos encarguemos de estudiar los circuitos. ¿Ven? Bueno, muy bien, perfecto. Hemos terminado esta primera clase introductoria.